Ante la duda, consulte a los únicos que saben de derecho. Consulte a un abogado. Mensaje del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano. Por eso tenemos un montón de beneficios pensados para vos. Conocelos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Grande figlio di puttana. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Bueno, nuevamente con ustedes, quien les habla, Ariel Crespo, y el doctor Oscar Bruni, el que fue uno de los que abrió la manga en la cancha de Boca, porque atrás de esa imagen doctoral y de rector de la UBA y toda esa cosa que tiene es un veneno bostero. La importancia del invitado y el otro invitado que iba a venir, que iba a potenciar, se iban a potenciar ambos, en esto que con Oscar damos en llamar, empezar a hablar un poco, ya está el invitado Paz, bueno, dar un poco de bola a todo lo que a la gente debería importarle, 3 veces lo dije, que va más allá de la política vernácula y de la farandulización berreta. Hoy íbamos a hacer un programa del ISIS con el director de Internacionales de Clarín, un amigo de este programa, Marcelo Cantelmi, y con un profesor mío. Usted ve, yo soy un hombre mayor, pero en esa maestría de Historia de la Guerra que estoy haciendo, el primer tipo con el que me encuentro realmente me pareció de un nivel fenomenal, y hoy va a estar acá con nosotros, ya está sentado, el profesor Jorge Ariel Vigo, que es magíster en Historia de la Guerra, profesor de los orígenes de la guerra, y que me va a aprobar, por supuesto, si no me aprueba no lo invito más, y va a estar con Marcelo Cantelmi. Marcelo Cantelmi, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Y mal, porque con usted siempre hay un amigo suyo acá, un fundamentalista armenio, que dice que usted siempre o llega tarde o no viene. Me miente, yo siempre voy antes, el tema es que los demás no llegan. Sí, bueno, una lástima porque realmente estamos con alguien que, como dije al principio, hubiera potenciado tu presencia. Te voy a hacer una sola pregunta muy cortita porque sé que estás en una reunión de editores muy pesada por todo el tema de la FIFA. Decime, no, Marcelo, ¿qué es? Que no es solo deporte, exactamente. ¿Qué es el ISIS? El ISIS es una organización terrorista de dudosa raigambre islámica que comenzó en 2003 aproximadamente, 2004, como un grupo mucho más chico en Irak, en la lucha contra Estados Unidos y contra el nuevo poder chiita que se encarama en Irak después, que la mayoría por lo demás en Irak después de la invasión de Estados Unidos, que tenía estas metodologías tan brutales, con otra dirección, la dirigió un jordano que muere en un tiroteo con Estados Unidos, y lo releva el actual dirigente máximo, el califa Ali Baghdadi, que se cambia el nombre, se pone el nombre del suegro de Mahoma, que fue el primer califa realmente después de la gran división, después de la muerte en el 600 y monedas del profeta. Desde entonces esta organización fue creciendo porque es muy eficiente, y ese crecimiento se patentiza especialmente
después de marzo de 2011, cuando se extiende a Siria el fenómeno de la primavera árabe y ocupa los lugares de mayor violencia y logra hacer este avance que ni los mayores sueños de Osama Bin Laden pudo haber imaginado, que es generar un califato de un tamaño realmente espectacular, ya casi con la mitad de Siria, diluyendo las fronteras entre Siria e Irak, y con alrededor de 7 millones de habitantes bajo el pesado mando de este hombre. Marcelo, la última pregunta muy cortita. ¿Quién financia el ISIS? Es la pregunta del millón, digamos. Bueno, el personaje como Joe Biden, el vicepresidente de Estados Unidos, acusa abiertamente a los países árabes de la órbita sunita, estos grandes aliados de Estados Unidos, Arabia Saudita, Qatar, los países del Golfo y demás, también a Turquía por haber dejado filtrada la frontera de este financiamiento, ayuda o patrocinio al ISIS. Es difícil de probar esto, lo cierto es que el ISIS es una herramienta que está actuando claramente en la lucha de poder que se está estableciendo en esa zona entre las potencias que van a terminar que equilibrarse según el deseo geopolítico de Estados Unidos. Es decir, esto es Arabia Saudita con Israel, con Turquía, obviamente, y con la novedad de un Irán mucho más potenciado. Bueno, Marcelo, te agradecemos enormemente habernos dado estos 2 o 3 minutitos de tu sapiencia, y nos debes la visita, que no pudimos estar juntos esta vez, que estuviste en Ereván para hablar sobre los 100 años del primer genocidio de la era moderna, la bestialidad del genocidio armenio. Exactamente. Te dejo un abrazo grande y me quedo con el profesor Vigo y con mi amigo Bruni. Que estés bien, ¿eh? Igual para todos ustedes, buenas noches, gracias. Bien, antes de pasar a Vigo, usted quería decir un par de cosas. Yo le digo, usted que siempre fue un férreo defensor de Julio Humberto Grondona, tiene que reconocer que se murió a tiempo. Se murió a tiempo, yo creo que hizo... ¡Ah! Me toca. Me toca, se la vio venir. No, 2 reflexiones. Recién nuestro amigo Cantelmi hablaba de que lo del ISIS fue un proceso que comenzó en el 2003 y estamos en el 2015. Con todo respeto, señora presidenta Cristina, como yo formé parte del gobierno de Raúl Alfonsín, no puedo evitar, primero agradecerle sus palabras el otro día, segundo agradecerle lo que su marido hizo en la ESMA y bajando los cuadros famosos de estos genocidas. Pero debo decir, porque formé parte de ese gobierno, que todo es un proceso y que la lucha por los derechos humanos comenzaron a fines del 82 y que Raúl Ricardo Alfonsín cumplió lo que dijo, con la CONADEP, los 450 militares que quedaron presos, los juicios por todos lados. Por lo tanto, fue un proceso. Porque en esos momentos, si se lo podemos preguntar, o usted se lo puede preguntar a un radical que estaba con Raúl Alfonsín y que hoy está con usted, que es Leopoldo Moró, lo que Leopoldo y otros tantos sufrieron en Campo de Mayo apuntados con la FAL, cuando estos genocidas estaban armados hasta los dientes. Punto y aparte, una reflexión que no puedo evitar. Ese descerebrado del panadero ese, no sé cómo se llama. El que estaba al lado suyo, en la manga. El que estaba, sí. Mire cómo se ríen los camarógrafos. Ese descerebrado, ¿no? Cómo hubo algunos que se tuvieron que callar la boca inmediatamente, porque después cuando empezaron a escarbar un poquito, empezaron a aparecer personajes de todos colores políticos detrás de este panadero napolitano. Pero hoy el juez federal, no el de la ciudad, el federal, está empezando a ver, cruzando llamados telefónicos de sus celulares para ver quién desde adentro le daba la orden a este muchacho. Y una última reflexión. Yo fui muy bostero. Lamento dolorosamente que en los últimos años, y mi amigo es testigo, y culpable, dije perdí la pasión. La pasión la perdí cuando me enteré, por mi amigo y por otros del fútbol, cómo ganó Boca, mi equipo, la Copa Libertadores del 77. ¿Por qué no salen y dicen cómo ganó River la Copa Libertadores del 86? Y en este estudio y fuera de cámara, un dirigente de fútbol años atrás, 6 años atrás, radical él, dijo,
muchacho, este campeonato es de Vélez. Marzo del 2009. Grondonita nos va a solucionar todos los problemas y las cagadas que nos hizo. ¿Sabe qué campeonato fue ese, señora, señor, amigo que están viendo este programa? El campeonato que la AFA con Grondona a la cabeza le afanaron a Huracán con ese delincuente de Bracenas en la cancha de Vélez, donde mataron al arquero, le anularon un gol a Huracán, mataron al arquero, con el arquero tirado en el piso, hizo el gol Vélez, y ese Bracenas no dirigió nunca más. Por todo esto, yo dejé de ver el fútbol. Lo que está pasando hoy, mi amigo lo dijo muchas veces, él va a decir cómo ganó Racing el campeonato del 2001 cuando se vaya de la televisión, dijo. ¿Está? Esto es una muesquita chiquita de lo que va a pasar. Este programa es así. Está bien. Discúlpeme, usted es un catedrático, un tipo serio. Nombramos lo del genocidio armenio porque este año se lo dedicamos prácticamente al recuerdo de la inmolación de más de 1,5 millones de armenios. Vos sos profesor de historia y supongo que tenés claro lo que pasó en esa época, más allá que tu especialidad no sea la Primera Guerra Mundial, pero bueno, si tenés una palabra... Sí, el tema del genocidio armenio, primero, no tiene no la trascendencia, sino la publicidad que tiene el genocidio judío de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, porque la Segunda Guerra Mundial también tiene un marketing muy particular. Es innegable como este segundo genocidio, y también el problema que tiene es que al no haber estudios alrededor de la época, muy poco se habla de la Primera Guerra Mundial y demás, no ha tenido la publicidad que debería tener y el reconocimiento desde la humanidad misma que debería tener. Ese es un hecho innegable y es un hecho brutalmente innegable. Y yo te aseguro que al haber estado en Yereván, cuando fui al Museo del Holocausto, las cosas que vi realmente me pusieron los pelos de punta. Sí, y además porque es uno de esos holocaustos que sucede en un momento en que la humanidad comprende lo que es un holocausto. Claro. No es el holocausto que podía haber hecho los unos. Pero los medios de comunicación, bueno. Voy a decir algo desagradable, ¿no vende? Bien. Bueno, todo suyo, Isis, viejo. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo Cantelmi. Lo único que haría serían unas precisiones. Yo creo que ISIS fue una organización terrorista. Lo fue en su origen, de hecho era dependiente de Al-Qaeda, y fue la primera, si ustedes recuerdan, hace muchos años, por ahí por el 2004 habrá sido, el primer degollamiento en Internet. El responsable fue ISIS, que en ese momento era una dependencia de Al-Qaeda, un grupo asociado a Al-Qaeda, a punto tal que muy poco tiempo después se lo empezó a llamar Al-Qaeda Irak. Y esas matanzas, ese degollamiento que hubo más de uno, fue lo que provocó la ruptura entre los jefes de ISIS y particularmente Bin Laden, precisamente por la brutalidad. ¿Qué pasa? Cuando eso sucede, se empiezan a separar, empiezan a actuar por su cuenta. ¿Y qué es lo que hace ISIS? ISIS empieza a recoger o a reunir todas las tribus sunitas de Irak y empieza a cobrar poder. El problema con el que se van a encontrar es la respuesta norteamericana. Los norteamericanos, sobre todo la gestión del general John Allen, lo que hace es tratar de apaciguar Irak convenciendo a los sunitas que abandonen ISIS y otras tendencias terroristas para apaciguar y reconstruir Irak. Esto deja a ISIS vacío prácticamente, a punto tal de que muchos de sus jefes terminan presos. Algunos terminan en Guantánamo. Ahora, esa prisión, curiosamente, fue lo que les permitió unirse a los jefes, generar nuevas estrategias, y esas nuevas estrategias tuvieron su oportunidad cuando la guerra de Siria, mejor dicho, la insurgencia siria se transforma en una guerra civil en el 2011. Entonces, estos jefes que ya habían abandonado la cárcel marchan hacia el norte de Siria, establecen una base y empiezan a crecer. Empiezan a crecer ¿por qué? Primero porque empiezan a tomar el armamento que exportaban los Estados Unidos, China y la Unión Soviética para alimentar los movimientos de la guerra civil siria. Como detalle, el problema que tiene esa guerra civil es que los bandos enfrentados no son puros, por decirlo de alguna manera. No es que un bando es
pro-norteamericano y el otro es anti-norteamericano, o uno es anti-Israel y otro es pro-Israel, sino que hay pequeños grupos mezclados que pertenecen a rebeldes o leales al gobierno. ¿Qué son chiitas y sunitas? No, el caso de Siria supera, acá son todos musulmanes y supera incluso ese límite. ¿Cuál es el problema? Cuando Estados Unidos empieza a exportar armas, el profesor Lutbach, uno de los más brillantes especialistas en estrategia que hay, escribe una carta pública a Obama diciéndole: no lleven armas, porque no saben a quién se las están vendiendo, y esto ya no pasó, después la van a usar en contra nuestra. Eso hace que ISIS tenga armas, e ISIS empieza a cambiar y empieza a darse cuenta que no le conviene un movimiento terrorista, sino que le conviene el paso siguiente que quería Bin Laden, el califato. Entonces, en vez de ser un grupo puramente terrorista, o dicho de esta manera, Al-Qaeda es un grupo terrorista espectacular, sin territorio y que se financia con inversiones. No tiene territorio propio, no puede explotarlo. ISIS toma otro camino. ISIS decide tener un territorio propio, empezar a construir un aparato político cuasi gubernamental que está casi terminado, y en vez de financiarse con puras inversiones, se empieza a financiar con los recursos territoriales que tiene. Hoy en día tiene parte de Siria y buena parte de Irak. De hecho, el foco que ellos planean es llegar de Alepo en Siria a Bagdad, y sobre ese territorio hoy en día explotan petróleo que lo venden en negro, por eso el roce que hay con Turquía, porque es una de las salidas de ese petróleo en negro. Y aliados de los americanos. Que es aliado de los norteamericanos, pero los negocios no tienen aliados políticos. Me olvidaba, discúlpeme, gracias. Así que tiene eso, tiene además producción de algodón, tiene producción de trigo, cobra impuestos en las zonas que ocupa, un poco parecido a lo que hicieron la FARC en su momento, y organizarse políticamente. Entonces, lo que han construido ya no un grupo terrorista, sino un grupo político. Están construyendo un Estado a través de una posición violenta. Bruni, Oscar. Dos preguntas. Primero un comentario. O sea, la mano siniestra de Estados Unidos, como siempre, arma unos despelotes fenomenales. Porque yo tengo que recordar que Estados Unidos fue quien financió a los talibanes cuando los talibanes estaban enfrentados con Rusia, ¿verdad? Sí, sí. Ahora están aquí. Sí. Las preguntas son: ¿la cosa sangrienta del ISIS es marketing o responde a otros principios? La cosa sangrienta de ISIS tiene que ver, primero, por casi una conducta propia de la organización desde su origen, pero además tiene que ver con otro efecto. Si ustedes recuerdan, las imágenes de Al-Qaeda, de Bin Laden y sus sucesores, o todos los que lo acompañaron en su momento, eran sacerdotes rituales religiosos puros, vestidos de blanco, impecables, y lo que promovían era una legitimidad religiosa de sus movimientos. ISIS, por el contrario, tiene otro enfoque. Su legitimidad es la imposición violenta de la religión. Entonces la violencia no la pueden sacar del juego. Y además tiene un reclutamiento distinto. Mientras que Al-Qaeda lo que quería era reclutar, digamos, por la fe, acá lo que hacen es ofrecer la fe tomada a rajatabla, por lo tanto también bastante violenta, y lo que están ofreciendo es aventura, venganza, orgullo regional. Entonces con eso están juntando jóvenes que buscan la aventura y probablemente alguna venganza o el ejercicio puro de la violencia, y generaciones mayores que buscan el antiguo orgullo local o regional, y por eso está juntando cada vez más gente. Jóvenes de todos los países. De todos los países. Lo que se calculaba hace unos años que el núcleo era de unos 30.000 personas locales, y que entraban unas 15.000 extranjeras, a razón de 1.000 personas por mes, traídas de distintos lugares del mundo. Adrián de Lanús, ocurrido de la FIFA, hasta en esto tuvo suerte Grondona, zafó de la cárcel y el escarnio público. Muy buen programa como siempre. Carlos de Resistencia Chaco, excelente el invitado. Le pregunta si tan grave es la situación y están por tomar Siria, ¿cómo se termina militarmente esto? Florencia de Ensenada, interesantes los conceptos de Cantelmi del invitado. Quiere saber si la forma de lucha y o guerra será como establece ISIS o habrá otras modalidades.
Verónica de Aedo, excelentes comentarios de todo, en especial de Bruni, muy buen programa. José de San Telmo, muy buen programa y coincido con los conceptos de Cantelmi del invitado. Esperemos mañana seguir con la marcha triunfal hacia la Copa. Bueno, entró con el fútbol. Todo para usted. La pregunta sobre la parte militar. El de amigo todo del esto. Chaco. El amigo del Chaco. Sí. El problema que acá es este. El combate contra Al-Qaeda es un combate de contrainsurgencia o contraterrorismo. Donde al no haber lugares, por ejemplo, hay dos acciones directas. Al-Qaeda nunca llegó a tener nuclearmente más de un centenar o algunos centenares, digamos 500 o 600 integrantes. ¿Cuál era el método que aplicaban militarmente? Matar a los jefes. Lo hacían a través de los drones. Hay más de 60 operaciones con drones de, llamémoslo como quieran, para mí es un asesinato, de jefes terroristas, por más terroristas que sean, o directamente, como el caso de Bin Laden, un grupo de fuerzas especiales que atacan directamente. ¿Cuál es el problema? ISIS tiene otro enfoque, tiene un grupo terrorista, pero tiene un ejército regular, con las armas que recogió en Siria, con armas que ha comprado, entonces está en condiciones de hacer operaciones regulares, de hecho las ha hecho contra el ejército iraquí y contra el apoyo norteamericano. Entonces el planteo es totalmente distinto. Matar jefes en ISIS es una pérdida de tiempo. ISIS tiene una estructura burocrática como si fuera un Estado, entonces quien muere tiene un reemplazo, tiene una organización perfectamente armada, y lo que está planteando ISIS es, si quieren venir a pelear, vamos a pelear una guerra regular, que podrá ser, como suelen llamar los norteamericanos, una guerra híbrida, que tendrá una mezcla de terrorismo, una mezcla de guerrilla, pero van a salir con una división blindada, si es necesario. Entonces, el planteo es mucho más complejo que pelear contra una organización terrorista. Acá te viene una buena. Víctor, el anarquista, nuestro amigo que no sé cómo hace para entrar en el teléfono, lo debe tener pinchado. De Núñez pregunta al doctor Vigo, si las guerras de la humanidad fueron siempre dirigidas por el dios pecuniario, que alguna vez fue el oro, plata, ahora el petróleo y quizás próximamente el agua, le pregunta a Vigo. Sofía de San Justo, Insaurralde se bajó de la candidatura a gobernador, irá al bailando. Juan de Palermo, este gobierno democrático, las paritarias son libres y es así porque obligan o pone como techo el 27, una vergüenza y el fútbol es un gran negocio. Digámoslo así, las guerras de la humanidad y desde su origen están basadas en la supervivencia. Es decir, los seres humanos, desde que empezamos a organizarnos, peleamos por nuestra supervivencia aún contra otros seres humanos. Peleamos contra el ambiente, contra el clima, contra el terreno, pero además contra otros seres humanos. Siempre lo que nos mueve es la supervivencia. ¿Qué es lo que pasa? A medida que nuestra civilización ha ido creciendo y desarrollando, la supervivencia está basada en los valores económicos. Aunque yo diga, yo necesito petróleo para sobrevivir y la supervivencia sea el objetivo principal, bueno, el petróleo lo podré obtener a través de ocupar territorios, obtener dinero y comprar petróleo, u ocupar territorios que directamente tengan recursos. Pero la base es la supervivencia. Problema actual, la guerra y quienes dirigen las guerras le han perdido la pista a eso. Entonces la guerra termina, en este momento es casi indefinible, no es la guerra tradicional que pasa en la cabeza de todos nosotros y parece casi un instrumento de algunos estados muy poderosos que lo utilizan para hacer negocios, pero no la guerra clásica donde la población se compromete, donde está en juego su vida. Piensen las dos guerras de Irak, donde el valor... la pregunta que te hacen del agua es el futuro. Va a ser fundamental, pero el problema no es el dinero ahí, el problema es quién se queda con el agua para poder hacer sobrevivir a su grupo. Que después la pueda comercializar va a ser otra cosa. Oscar. Habría que preguntarle al presidente de Paraguay por qué negoció con Estados Unidos cualquier cosa y hay tropas de Estados Unidos en los esteros de Guaraní, en el acuífero Guaraní. Sí. Estos señores que quieren instalar el califato, ¿es para ser musulmanes puros o desde ahí, más parecidos a Hitler, quieren tomar el planeta? La idea es hacer un califato musulmán sunita. ¿Por qué? Porque los sunitas surgen del tercer califato posterior a Mahoma. Tercer califato que al romperse por un golpe de Estado divide a sunitas y chiitas. Ellos lo que quieren es reponer un califato sunita. ¿Cuál es el tema?
el tema, y esto es mi visión personal, si lo están montando con semejante violencia, no van a llegar a la etapa donde la violencia la van a poder cortar. Es decir, yo creo que, aunque parezca Están malo, muy cerca de Damasco, ¿no? Al tomar Palmira. de hecho tuvieron en el 2013-2004 casi la totalidad de Damasco, la perdieron, hasta hace poco tenían un barrio solo de Damasco, muy alegres los que vivían en el barrio, se los querían sacar de encima terriblemente porque la violencia es brutal, pero lo que pasa es que ahora la expansión, no sabemos qué está pasando en Damasco, pero bueno, la expansión hacia Palmira y el foco de Alepo va a ser que pronto esa gran masa de Siria, Irak que pretenden para el califato se va a lograr. Ahora, si logran el califato le va a pasar, y si siguen con esta línea de violencia, le va a pasar lo que le pasa a la constitución de todos los gobiernos a partir de una especie de revolución o de un acto violento. Cuando uno se tiene que estabilizar, empieza a gastar todas las energías de gobierno en mantener la estabilidad y ya no tiene la fuerza para tener esa violencia interna y externa. Así que yo creo que si llegan a triunfar, si no tienen un manejo muy prolijo de ese paso o no lo tienen en mente, se van a destruir a sí mismos. No es una solución muy alegre decir sentémonos a esperar, pero por lo pronto yo creo que ningún ejército de Occidente está en condiciones de entrar a esa guerra. ¿No? No. No, porque... O sea, vos decís que si Estados Unidos intenta, se queda nuevamente con las manos vacías. Se va a quedar con las manos vacías, ¿por qué? Porque va a estar peleando contra hombres o contra un ejército que es la guerra tradicional, el sacrificio del héroe, la pasión por la guerra misma, morir por la patria sin ningún aditamento, sin ninguna explicación. Es una guerra, yo no le diría primitiva, pero no una guerra moderna. Y Estados Unidos va a ir con una guerra tecnológica donde el soldado pelea hoy y dentro de 10 minutos tiene un Big Mac y una Coca-Cola en la mano. Ese choque no va a funcionar, no va a funcionar. Y finalmente, si lo quisieran hacer, la única solución sería transformar Irak en una colonia al estilo del siglo XIX. Y eso es intolerable hoy. Gracias por venir. Gracias a vos por invitarme. Realmente gracias al coronel Hernán Cornuti, al coronel Dalla Fontana, porque la maestría es un lujo, con profesores como el doctor. Y usted invite a la presidenta del SENASA porque usted y yo nos reencontramos en la vida por la vaca loca y parece que hay vaca loca en el norte. No, no es así. No es así. No, Invite no es así. a la que esa también es un monstruo como el profesor a hablar de calidad de vida y de la vaca loca. Ok. Que no le va a estar en la dignidad, y vamos a seguir haciendo programas así porque eso de la farandulización de la política no es lo nuestro. Chau, que la pase muy bien.